vamos a concluir con la última parte del documental, ¿sí? que estuvimos presentando la vez pasada. En este caso, la clase sería, a paso de vencedores, sería las campañas, la campaña final tanto de San Martín como de Bolívar, ¿sí? Cómo concluye la expulsión definitiva del poder político de los españoles del continente. Es algo similar a cuando los españoles expulsaron a los árabes. Primero se expulsa el poder político, con los últimos grandes triunfos militares de Bolívar y de San Martín. Pero también al mismo tiempo, y no queríamos terminar con esta clase previo al 25 de mayo, se ve claramente cómo las oligarquías de los dos grandes espacios geográficos, las dos grandes capitales puertos de Latinoamérica, van a traicionar a los dos libertadores y los van a obligar a uno a prácticamente exiliarse y al otro terminar de una manera que, bueno, hoy no quisimos concluir con esta clase, estuvimos buscando la vuelta de ver a ver si podíamos cambiar la historia y contar cómo triunfaron alegremente los dos. Pero bueno, vamos a arrancar con la primera parte del documental, que es el camino de los sueños, ¿sí? Ahí habla cuando Bolívar inicia la segunda etapa, sí, no se me duerman, ¿eh? Cualquier cosa zapateen, ¿sí? Y con la lluvia. Sí. Ese era nuestro temor con Leandro. Le digo, ¿cuántas veces paramos y arrancamos? Porque lo que pasa es que así se nos va más, se nos extiende más la hora. El otro día quisimos fragmentar más el documental y se nos hizo más largo. Vamos a arrancar con la vuelta de Bolívar, ¿sí?, al continente. ¿Se acuerdan que en una primera etapa él no tenía conciencia de cómo incorporar a las clases sociales serviles, inclusive las de su propia casta? La familia de él pertenecía a las castas privilegiadas. Inicia la primera etapa de la emancipación luchando contra las castas privilegiadas y pretendiendo y aspirando, como muchas oligarquías de América, que España le reconozca igualdad de derechos a los ciudadanos blancos. En esa primera etapa Bolívar se enfrenta con las castas serviles, es decir, los peones de los campos de las familias como las de Bolívar, que eran familias privilegiadas, y es vencido absolutamente por estos grandes llaneros, que eran un símil de los gauchos de Güemes, que eran los famosos llaneros de Boves. De hecho, llevan un nombre similar, que son los infernales de Boves, y también los gauchos infernales de Güemes llevan ese nombre, considerados los mejores lanceros de América. Entonces, Bolívar es vencido por ese sector popular y se tiene que exiliar a Haití un periodo y en Jamaica. En Haití, como vamos a ver, va a entrar en contacto con lo que serían los esclavos negros de Haití, liberándose a partir de la información que les llega de la Revolución Francesa y qué impacto va a generar en Bolívar esa toma de conciencia. Entonces vamos a arrancar a partir de ahí. Estamos en 1815. Sí. Justo el año que yo me anoto todos los años porque después me preguntan eso. No sé. Sí, a la luz. El éxito de su misión. Al regresar Bolívar a Venezuela, gracias a la ayuda de Petión, muchas cosas habían cambiado en la metrópoli. Básicamente, Fernando VII había regresado a España y restablecido el absolutismo, desconociendo la Constitución de 1812 y fusilando a los mejores generales y oficiales que se habían jugado la vida en la guerra contra el invasor francés. Después de arrastrarse por las antecámaras de Napoleón, el carcelero a quien dedicaba su adulación más abyecta volvió y mandó matar a aquellos que habían peleado por su libertad. El miserable Borbón se manejó con el criterio de que los años transcurridos entre 1808 y 1813 debían darse por no existentes. Estamos en un monumento que homenajea la primera constitución de los españoles. En este monumento hay dos carteles. En uno dice: las Cortes declaran solemnemente que en ellas reside la soberanía nacional. En el otro, Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey
Fernando VII. Esta contradicción sería la que pondría límite al espíritu liberal de España, nacido al calor de la invasión napoleónica. Las juntas en América empiezan a manifestarse aquí y allá, pero la fragmentación política hace su aparición bajo el manto del federalismo o de las satrapías locales. Durante 5 años, Lo que hace es reafirmar el absolutismo. Por lo tanto, la esperanza de diálogo que tenían los emancipadores americanos de que les sea reconocido los derechos de igualdad de ciudadanía a los americanos también empieza a cerrarse ese camino y empieza la etapa, como dice Ramos, de la lucha armada, en la que, si bien seguían estando presentes las propuestas de San Martín de tener una monarquía constitucional en América, era una monarquía con un rey inca. Y ya a partir de ahí empieza a aparecer la idea en Bolívar que a partir de la conformación de los estados confederados, la idea es que se tenga una presidencia, lo discutimos la clase pasada. En el caso de él desconfiaba de las monarquías, él quería un modelo de estados confederados con una república similar al modelo confederado norteamericano, pero como acá faltaba la base de la autonomía económica, él pretendía o aspiraba a una república con presidencia vitalicia. Esa fue la base de los ataques históricos que se le dedicó a Bolívar hasta el día de hoy. Fue el más sospechado y el más vilipendiado de los dos grandes héroes de nuestra emancipación, precisamente porque cayó, digamos, molestó más la idea de una república vitalicia. Es de lo que más se le acusó a Bolívar, de tener aspiraciones imperialistas. Se lo comparó con ser un pequeño Napoleón, porque ni siquiera alcanzaba el rango de ser comparado con el gran Napoleón Bonaparte. Ramos hace un análisis interesantísimo respecto a la figura de Napoleón y de Bolívar, que a ver si nos da el tiempo ahora para analizarla, pero lo que nos interesa de esta etapa es la conformación de la Gran Colombia. En muchos libros de historia convencional aparece con el nombre de la Gran Colombia, por ahí en Wikipedia la van a encontrar. Ramos la llama la República de Colombia. ¿Por qué nos interesa? Con este modelo de construcción es el primer gran modelo que Bolívar aspira, con esta unión de tantas regiones que llegó a, creo que tenía un territorio de casi más de 2 millones de kilómetros cuadrados, similar a lo que hoy es la República, o lo que es la República Federativa del Brasil. Pero que mientras la República Federativa del Brasil era un imperio, no molestaba y no molesta ese territorio inmenso. Ahora, cuando un general republicano o con aspiraciones republicanas empieza a proponer un modelo de confederación de regiones para que no se fragmenten en el proceso de la lucha por las independencias, y comienza a unir territorios, que es, por ejemplo, Venezuela, ¿sí? La mayoría de los territorios que hoy conforman serían la actual Venezuela, la actual Colombia, que en ese momento era Nueva Granada, Quito, que era hoy la capital de Ecuador, en ese momento era una intendencia, no tenía otro rango, y acá me está faltando un país más, si me disculpan. La idea era que con este territorio, Panamá, ahí está, muchísimas gracias. Adelante. Era aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y monedas, un territorio inmenso. Encontré en otros documentos que no eran los de Ramos, que cuando empezó a conformar este territorio, a unificar los territorios, los Estados Unidos, que estaban muy expectantes, llegaron a considerar algunos de los políticos como John Quincy Adams, que era un modelo similar al de los Estados Unidos, y en algunos casos fue aplaudida la actitud de Bolívar. En una primera instancia, Bolívar lo que intentaba acá era mostrar cómo se podía presentar un modelo de estados confederados unificados y de qué manera había que organizar las regiones. La idea era que él estuviera a cargo de la presidencia vitalicia. Habíamos hablado la vez pasada que la presidencia vitalicia era algo similar al modelo de monarquía constitucional.
Lo que pasaba con las monarquías es que los monarcas pueden permanecer en el gobierno por el tiempo que dura su vida, salvo que sean erradicados por su gobierno o por otra dinastía o por algún golpe. Entonces la monarquía es mucho menos sospechosa si se extiende en el tiempo. Cuando él propone una presidencia vitalicia, el juicio de la historia le fue feroz, salvo algunos historiadores revisionistas como los que estamos tratando acá. No se le perdonó nunca esa mirada a Bolívar. La otra idea era que las regiones se iban a dividir en vicepresidencias. Hubo por lo menos 3 grandes vicepresidencias, una de ellas en la que se destaca uno de los hombres que después será uno de los hombres fuertes de Bolívar y uno de los primeros en traicionarlo a Bolívar, que es Francisco de Paula Santander. Será el encargado que en el preciso momento en que Bolívar sigue la campaña emancipadora y se está tratando de organizar este modelo de gobierno, Francisco de Paula Santander, que representaba a los intereses de las oligarquías del puerto, ¿sí?, de Caracas, él va a ser el encargado de firmar el primer tratado de comercio y amistad con el Imperio Británico. Que el Imperio Británico, como hemos visto, está permanentemente vigilando y expectante a ver de qué manera puede introducirse, porque ya probaron que los modelos de invasión no eran para nada viables según el modelo británico, ¿sí? Lo otro que a los británicos les interesaba mucho también eran las alternancias en España, porque siempre que España estaba debilitada por luchas internas, Inglaterra ofrecía su ayuda, tanto a la corona española como a los emancipadores americanos, con la condición de que le permitieran el ingreso irrestricto del comercio del libre cambio. ¿Se entiende? Sí, adelante. Entonces, para mí, por lo menos es central la idea de la conformación de la Gran Colombia, porque ha sido el modelo inicial, ¿no?, y el gran formato en el que Bolívar intentaba demostrar cómo podían confederarse todos los estados americanos. Ahora, como hemos visto, los intereses, en el mismo momento en que se confederaban, ya había algunos de los sectores más importantes de la oligarquía de las principales capitales puerto que estaban trabajando junto a Bolívar en el proceso de la independencia, que estaban, como hablamos también la clase pasada, muy apurados por acelerar la emancipación. Tanto la famosa capital de Lima, el último reducto español, como Buenos Aires, estaban las oligarquías más fuertes, digamos, o las que mayor peso tuvieron en el proceso de acelerar la emancipación para que fuera de alguna manera una emancipación que no tuviera la capacidad de madurar los problemas políticos y los modelos de gobierno. Sí, perdón, usted me quería. ¿Qué le dice la parte de la moda? Bolívar veía que en el proceso, por eso su apuro, uno dice, ¿cómo? Están en medio de las campañas más feroces y ya están armando un modelo de gobierno. Tanto la urgencia de Bolívar como de San Martín era eso, que no se disgregara los antiguos territorios de lo que había pertenecido a las colonias al Imperio Español, en distintas republiquetas o en pequeños territorios donde, como pasó con Colombia o Nueva Granada, donde empiezan a independizarse pequeñas provincias, no con la mirada que había construido de la fragmentación que pensó Artigas, por ejemplo, que también fue mal visto en un primer momento por San Martín, que en medio de las campañas Artigas estuviera peleando con el puerto de Buenos Aires, lo que él no vio que ese puerto lo iba a traicionar al mismo San Martín y que iba a permitir el acceso del Imperio portugués para fragmentar después la República Oriental del Uruguay. La mirada de Artigas era muy diferente a la fragmentación que empieza a generarse acá desde los pequeños patriciados. Los patriciados son los grandes latifundistas del interior del continente, que estarán ligados a las grandes oligarquías que son los comerciantes, los latifundistas, los mineros, que se concentran el poder político y económico en las grandes capitales puertos. ¿Se entiende? En ese momento en que Bolívar intentaba conformar este modelo para demostrar que era viable, y que cuando paraba, como él decía, le temo más a la paz que a la guerra. Cuando había una batalla, las oligarquías ponían dinero, los británicos ponían dinero, el pueblo, como siempre, ponía su cuerpo en las batallas,
Paraba una batalla, así fuera una batalla que triunfaran o perdieran, empezaba la disgregación ideológica, política, los intereses. En ese contexto en el que él intentaba armar esto, se armaba la patria boba, que es esta fragmentación de provincias de Colombia que él intentaba evitar. Sí, por eso la urgencia de Bolívar, y veremos después también la urgencia de San Martín cuando intentó o fue nombrado protector del Perú, pero también otro cargo que fue muy mal interpretado por los dos grandes sectores de poder de Latinoamérica que nombramos en la clase pasada, que van a ser las oligarquías especialmente de Lima y de Buenos Aires. A ver, sí. Ahora vamos a ver, por eso a mí me interesó resaltar la creación de la República de la Gran Colombia. En este contexto se reunían por lo menos 2 millones de kilómetros cuadrados, algunas de las zonas más ricas de América. Si hubiera sido viable este modelo de gobierno, o se hubiera demostrado que nosotros también hubiéramos sido capaces de formar Estados Unidos de Sudamérica, pero para eso faltaba el proceso económico de consolidación, consolidar una economía autónoma en medio de una guerra de emancipación era muy complicado. También por eso es que vemos cómo San Martín y Bolívar se ven obligados a aceptar y todo el tiempo piensan que es necesario aceptar el financiamiento británico, entendiendo el peligro, como dice ahí el documental, de lo que significaba pactar con los británicos en ese momento. Pensaron que otra potencia en este momento, Francia invadía España. Francia tenía otro tipo de ambiciones, ¿sí? Estados Unidos, vamos a ver, va a haber un acercamiento de los Estados Unidos, especialmente a las costas del Pacífico, pero en ese contexto la potencia más poderosa del mundo a nivel comercial, financiero, naviero, era Inglaterra. Y Bolívar pensó que si ellos se aliaban en determinado momento o aceptaban el financiamiento británico, después Inglaterra iba a ser como la embajadora de los estados americanos, era la que iba a presentar a los estados americanos independientes. Pero a él no se le escapaba en ningún momento el peligro que significaba ese tratado que firma paralelamente a que él está peleando la batalla de Ayacucho, la firma Francisco de Paula Santander, que es su hombre más fuerte en ese momento, vicepresidente de una de las 3 grandes regiones de la Gran Colombia. Ya era un tratado leonino que prácticamente subordinaba la economía de esta futura gran nación. Pero como dice Bolívar y termina diciendo, entiendo perfectamente, en este momento nuestra urgencia es el financiamiento para terminar y concluir de expulsar el poder español que evidentemente con la vuelta del absolutismo nos cierra el paso a toda negociación. El problema de cómo vamos a tratar, en la medida que nos constituyamos como un gran Estado confederado, nuestras relaciones con el Imperio Británico es el problema del día después, ¿sí? Se está entendiendo eso. Ese fue el leitmotiv, digamos, pero la obsesión de San Martín y Bolívar. La conformación de los estados confederados o de una república, una nación de repúblicas, como decía San Martín, pero al mismo tiempo el problema de las oligarquías, ¿no?, que apoyaban en determinado momento solo para acelerar el proceso de independencia, para que fuera tan inmadura que no pudieran organizarse, ya fuera monarquía constitucional o en una presidencia vitalicia. ¿Por qué vitalicia? Me preguntaron la vez pasada. Porque se necesitaba un tiempo, nosotros no podíamos tener repúblicas con los periodos que actualmente tienen las repúblicas, ni la que ya tenía el modelo norteamericano. Ellos ya tenían consolidada perfectamente su confederación de estados basados en una economía autónoma, ¿sí? A nosotros nos faltaba toda esa consolidación. Es la misma discusión, como dijimos en la clase pasada, de la que se le atribuye a todos los gobiernos populistas que llegan y empiezan a llamarse nuevamente a elecciones, y el gobierno, como acá se decía a veces, si los peronistas nunca se bajan del poder antes de los 10 años. Pues es que cuando uno tiene que llegar a reconstituir una economía que ha sido prácticamente subordinada al sistema financiero internacional, donde las clases sociales
más postergadas han estado completamente al margen de la participación social y política, en menos de 10 años uno no puede reconstituir el proceso de nacionalizar la economía. Es un proceso larguísimo, con la inclusión social, como se habla permanentemente. Bueno, todo ese trabajo estos eran los pioneros de esa manera de pensar. En un breve tiempo de presidencias, de cómo eran los periodos presidenciales que se proponían en ese momento, no se iba a poder llevar a cabo. Y Bolívar era consciente de que tenía muchísimos, inclusive de sus lugartenientes, además de las oligarquías, absolutamente en contra, esperando que él fracasara o que él hiciera el trabajo militar para que después ellos pudieran salir libremente a negociar con el librecambio británico. Entonces eran muchos los frentes. Bueno, ahora vamos a ver ya el inicio de la etapa sanmartiniana de la lucha, a ver cómo emprende San Martín este mismo proyecto en el sur, iniciando con la conformación del Ejército de los Andes y tratando de reconquistar el Perú. Los primeros años de la Revolución Hispanoamericana en el norte de América del Sur se habían consumido en los estériles intentos de las oligarquías criollas por librar una guerra de independencia sin el concurso del pueblo. Pero la derrota de Napoleón y el retorno del rey Fernando VII tuvieron el efecto de reagrupar a las clases sociales tanto en España como en América. Así, los ejércitos españoles reemplazan en Venezuela a los llaneros y negros armados, quienes entonces se vuelcan a las fuerzas libertadoras y les infunden su contenido popular. Es ahí cuando la guerra se hace nacional. Y el concepto de América, en México, Buenos Aires, se conmueve hasta su siguiente, el relato del Perú permanece inconmovible como régimen ante los pobres de la mente. El problema para su tranquilidad es que el general San Martín ya ha cruzado la cordillera de los Andes y vencido a los españoles en Chacabuco y Maipú, liberando a Chile del dominio gordo. Y está totalmente decidido a hacer lo mismo con el Perú. Hemos ayudado a la independencia de la República de Chile. Ayudaremos a la independencia de la República del Perú. ¿Para qué? Para que juntos a las provincias unidas del Río de la Plata formemos una sola potencia. En Chile, San Martín había sellado una alianza político-militar con Bernardo O'Higgins, hijo natural de un antiguo rey español del Perú y vinculado también a la logia lautana. El militar chileno formaba parte del sistema terrateniente liberal, interesado en profundizar las relaciones económicas con el Imperio Británico, que en ese marco brindaba su apoyo al movimiento por la independencia de España. La liberación chilena eliminaba el peligro español en la frontera oeste. Ese dato era el único que realmente conmovía a los hacendados exportadores de Buenos Aires. Poco y nada les importaba que el Alto Perú continuara ocupado por los absolutistas. Artigas, por ejemplo, luchaba contra el Imperio portugués y por la organización de la nación. Y las provincias argentinas del interior resistían con las armas en la mano al monopolio portuario. Para Buenos Aires era necesario terminar con ese tipo de resistencia y abrir el mercado interno a la invasión industrial británica. Mientras esto ocurría, San Martín ya había llegado a Perú y ocupado Lima, el último reducto absolutista de América. Aunque fue proclamado protector del Perú, el general argentino se encontró sin fuerza suficiente para enfrentar a los ejércitos realistas instalados allí, los más poderosos que quedaban en el continente. La situación de San Martín en el Perú era delicada y Buenos Aires no respondía a su pedido de ayuda. Pero un acontecimiento ocurrido en Europa pareció inclinar la balanza a su favor. Después de fusilar a los oficiales liberales que habían luchado contra el invasor francés,
el pérfido Fernando VII decidió armar una expedición militar para recobrar el control de las colonias sublevadas. Esa expedición debía partir rumbo a América en enero de 1820. Pero justo en ese momento, el ejército de Andalucía se sublevó, encabezado por el general Rafael de Riego. Y la espada amenazante que el absolutismo levantaba sobre la Revolución Americana se volvió imprevistamente contra el verdugo de las libertades españolas. Aterrado, Fernando VII juró nuevamente la Constitución y se constituyó un gabinete de color liberal en Madrid. No podía haber mejor noticia para los patriotas que luchaban en América. El nuevo gobierno liberal de España impartió órdenes a los ejércitos reales establecidos en las provincias ultramarinas para que se sentaran a negociar con los rebeldes. Pero el liberalismo español era tan débil como la burguesía española sobre la cual reposaba. Incapaz de llevar la revolución nacional hasta el fin, tampoco tenía la energía suficiente como para acordar con los americanos una igualdad que no estaba en condiciones de imponer en la propia metrópoli. Para liberar a los indios y los esclavos de América, destruyendo el latifundiismo criollo, los liberales españoles, ahora en el poder, debían primero exterminar a la nobleza semifeudal de su país, que sostenía a Fernando VII. Los liberales españoles se revelaron impotentes para las dos tareas. San Martín no tenía fuerzas suficientes, tenía soldados enfermos, heridos, había muertos, hombres, y necesitaba entonces refuerzos. El que no presta ayuda es el gobierno de Buenos Aires. Impide que Gutiérrez Lafuente venga a la provincia y afirma que no, si llega, lo detendrán por ser el ensayo de un hombre al que tienen que fusilar porque se rebeló contra la decisión del gobierno directorial en 1820 de repasar la cordillera y venir a ayudar al gobierno directorial en su lucha contra los caudillos. Al adoptar semejante estrategia, la burguesía porteña dejaba caer al general San Martín en el Perú, de la misma manera que había apuñalado con la espalda a José Gervasio Artigas. Buenos Aires decidía así destruir la unidad sudamericana, pues la consecuencia directa de esta fatídica política sería la segregación de la banda oriental y del Alto Perú. San Martín quedaba de esta manera ante una situación sin salida. No tenía otro recurso que dirigirse hacia el norte y buscar el apoyo de Bolívar. San Martín llegó al histórico provincia. Ahí paramos. Bueno, ¿se entiende hasta acá qué es lo que está aconteciendo, digamos? Ahora vamos a llegar a la histórica entrevista de Guayaquil, esta famosa y tan discutida entrevista entre San Martín y Bolívar, en la que San Martín decide retirarse de la escena militar y política latinoamericana, que por supuesto también la historia liberal alimentó muchísimas dudas, muchísimas sombras sobre la imagen de los dos libertadores, rivalidades supuestas entre ellos, que es difícil de pensar que dos hombres que se estaban enfrentando a tan monumental tarea, que sabían que uno solo era imposible que terminara esa tarea, que los dos tenían ideas prácticamente similares y tenían miras que iban más allá de la pequeña idea de una república fragmentada. Es difícil que esos dos hombres se midieran en ese momento y pensaran, no, yo no me puedo subordinar a vos porque no, imagínate, ¿cómo? Si soy el gran San Martín. Bueno, se tejieron tantas absurdas ideas sobre la entrevista de Guayaquil, pero lo fundamental que nos interesa acá es ver cómo se reitera sistemáticamente la idea de cómo las oligarquías y los sectores más poderosos de Buenos Aires y de Lima van quitando su apoyo a los dos grandes libertadores. San Martín, que tuvo que construir el ejército de los Andes a partir de toda la provincia de Mendoza, presta su apoyo, toda la República de Chile presta su apoyo, ¿sí? Salta y Tucumán, por supuesto. Tiene que unir fuerzas con los principales líderes de la emancipación chilena para conseguir financiamiento.
En Chile había dos grandes tendencias oligárquicas, una que quería recostarse, digamos, en el financiamiento norteamericano, que ya empezaba a proyectar sus intereses sobre Latinoamérica en ese contexto. Pero San Martín opta por, digamos, acompañarse o coaligarse con Bernardo de O'Higgins. Bernardo de O'Higgins sería el hombre que coincidía con las ideas políticas de San Martín, forma parte de la misma ideología de la Logia Lautaro, que deciden el financiamiento británico, ¿sí? Porque, como ya habíamos explicado, el financiamiento británico a ellos les iba a permitir a futuro presentarse ante las naciones del mundo, porque iba a ser la potencia más poderosa, la primera en reconocerle la independencia. Esa era una. Y segundo, porque el Imperio Británico era el único que no había participado en la unión de las naciones de Europa que permitieron la vuelta de Fernando VII, para que Fernando VII reafirmara el absolutismo. Siempre el Imperio Británico no había participado de la famosa Santa Alianza que le permite la vuelta. Sin embargo, lo que sí estaba era buscando de alguna manera que España les permitiera todo el tiempo, en la debilidad interna de España, la reapertura de los puertos. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Va a encontrar, en el caso de los emancipadores, la necesidad inmediata del financiamiento. Pero siempre un imperio poderoso tiene un plan B y un plan C, como a veces explica la profesora, que es necesario para los grandes estrategas políticos y económicos. La estrategia más importante del Imperio Británico es apoyarse en las grandes oligarquías, ¿sí? Entonces, se sostiene de las políticas que estas oligarquías, ¿sí? Se sostiene en el hecho que estas oligarquías son las que van a acelerar el proceso de independencia cuando sea necesario, ¿no? Van a prestar apoyo financiero, pero al mismo tiempo van a estar intentando que se celebre lo más rápidamente posible, aún en medio de las batallas por la emancipación, un convenio de libre comercio entre Inglaterra y los principales líderes de la emancipación. ¿Se entiende? Cuando San Martín lleva a cabo el acto extraordinario de unir sus fuerzas con las tropas de Chile, entrar por el Pacífico con las flotas, donde ya había algunos militares británicos prestando su apoyo financiero naviero, llegan y conquistan la ciudad de Lima. La ciudad de Lima, que era el último gran reducto del Imperio Español, ¿sí? Era solo la ciudad capital lo que tenía tomado San Martín. El resto del Perú seguía siendo absolutista, seguía siendo prohispánico, ¿sí? Entonces él se va a encontrar que en un primer momento, cuando entra y conquista, por supuesto la ciudad sale, lo felicita, lo saluda, se lo nombra protector, ¿sí? Pero inmediatamente él se encuentra que a partir de ahí, para continuar la lucha, no tiene financiamiento. El financiamiento que él pensó que era el primero o el inmediato que debían prestarle era la capital por la que él había peleado, la primera de las dos grandes capitales que enuncia. De estas dos grandes capitales de Latinoamérica, esta era la primera que dio el grito de emancipación, esta seguía siendo absolutista. Entonces pensó que había que pedir financiamiento al gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires, en ese contexto, que ya estaba enfrentándose a la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, y prácticamente lo había vencido Artigas, y se estaba enfrentando porque era una oligarquía que concentraba cada vez más el poder, especialmente en la figura de Bernardino Rivadavia. Era un gobierno que ya no le interesaba el destino del resto de América. En la medida que Buenos Aires, como dice Ramos, se asegurara el poder económico que le daba la pampa húmeda, que se asociaran esos grandes ganaderos hacendados con los patriciados del interior, que eran los que explotaban directamente la riqueza del interior, la traían al puerto de Buenos Aires y se entablaba el libre comercio con los británicos.
Para Buenos Aires la patria tenía que ser los límites de los intereses económicos de esta gran oligarquía. Todo el resto de América le era indiferente y lo declara en varias oportunidades. Cuando San Martín le pide ayuda, ellos le dicen que baje a pelear con sus tropas, emancipando a América, que baje con sus tropas a ayudar al gobierno centralista de Buenos Aires a reprimir ya a los caudillos del centro y del noroeste argentino, de lo que después iba a ser el noroeste argentino. San Martín, por supuesto, se niega y a partir de ese momento prácticamente se convierte en un perseguido por la justicia, se podría decir, lo consideran enemigo público número uno, le retiran todo su financiamiento y es ahí cuando San Martín tiene que ir a presentarse a la entrevista de Guayaquil y considera que es el momento de encontrarse con el otro gran luchador y emancipador americano a ver qué pueden y de qué manera pueden resolver este gran proceso. Ya Bolívar se estaba enfrentando a la crisis interna de la Gran Colombia y también a las presiones de algunos de los hombres fuertes que lo habían asistido, que era, por ejemplo, Francisco de Paula Santander, que después va a tomar el poder tiempo después de caído Bolívar, ¿sí? Y lo que les dio como un pequeño respiro a San Martín y Bolívar fue que cuando vuelve Fernando VII y empieza a fusilar a los oficiales que le pedían que reconozca la Constitución de Cádiz liberal, y él reniega de esa idea y vuelve al absolutismo, se le rebelan las tropas más importantes de España, lo acorralan a Fernando VII y lo obligan a jurar la Constitución. En ese contexto, él reconoce que hay un gobierno liberal en España y esa corte liberal propone el diálogo con los oficiales americanos. Se entablan distintos diálogos donde una vez más queda demostrado que las propuestas de emancipación americana molestaban inclusive al débil liberalismo español, porque por más liberales que ellos fueran, iban a perder fuentes de ingreso muy fuertes y una vez más se rompe toda posibilidad de diálogo cuando los oficiales liberales españoles que estaban en América no aceptan la propuesta ni de San Martín ni de Bolívar de confederar a España junto con las regiones americanas en igualdad de condiciones ciudadanas. Al caer esa propuesta o esa discusión, ya definitivamente se rompe toda posibilidad de diálogo con España y se entra a la etapa final de la lucha por la emancipación. Es en ese contexto en que llega San Martín absolutamente con sus espaldas totalmente desprotegidas, sin financiamiento, a dialogar con el otro gran emancipador americano. Vamos a ver cómo continúa. ¿Se escucha algo? Porque con esto es imposible. Me habría que poner más fuerte. ¿Se puede levantar? Vamos a tratar de subirle el volumen porque si no... Esa era la relación de fuerzas y el hecho elemental que decidió el curso de las cosas. Gracias. La fragilidad del edificio político del Perú sanmartiniano se reveló durante el transcurso del encuentro de Guayaquil. Torretagle, el delegado de San Martín, asistió con indiferencia al motín que forzó la renuncia del ministro Monteagudo, blanco de todos los odios lugareños. Yo creo que sí, creo que soy un emperador de San Martín, de Bolívar y de Nosotros vamos a parar 2 veces más, pero me parece que se va a hacer muy largo. Para una vez más no. Una más. Creo que está vigente. Está vigente además no solo como una pervivencia de la historia, sino me parece que está vigente como parte de una conciencia. Y la conciencia lo que dice, y esa conciencia, que es una conciencia social y política producto de la experiencia, es que indudablemente los distintos estados, acá paramos por última vez, ya sabes. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, que tengamos posibilidades ciertas de realización. O sea, la integración no solo es una aspiración, yo diría que es más bien una necesidad y un imperativo
de la época. Si no somos capaces de integrarnos y avanzar en este proceso de construcción de una gran patria latinoamericana, ciertamente en un mundo que por un lado se globaliza y por otro lado se divide en bloques, vamos a quedar en una situación mucho más difícil de una región como la nuestra, que tiene una enorme potencialidad, pero que tiene una tremenda y horrible característica, que es ser una región más desigual de la tierra. Bernardo Monteagudo, que fue una de las grandes figuras de nuestra revolución, escribía desde Quito apenas expulsado del Perú: yo no renuncio a la esperanza de servir a mi país, que es toda la extensión de América. Injuriado por hijo ilegítimo, sometido a la miseria por la oligarquía porteña, Monteagudo encontrará, después de la renuncia de San Martín en el Perú, un categórico apoyo por parte de Bolívar, quien sabrá apreciarlo en todo su valor. El general San Martín le deja la escena peruana a Simón Bolívar. Se despoja de las insignias del mando, reúne al Congreso y renuncia al poder. Bolívar entra en Lima el 1 de septiembre de 1823. El entonces presidente peruano, Torres Tagle, encarnaba la indiferencia general hacia la causa de la independencia. Cuando el hambre y la falta de recursos empujan a la sublevación, a la guarnición de la fortaleza del Callao y las tropas españolas avanzan sobre Lima, el Congreso peruano, desesperado, llama a Bolívar y lo designa dictador. Bolívar acepta, marcha hacia el Callao y luego hacia Lima. Debe enfrentar graves problemas, indiscutiblemente. Se dedica a los dos aspectos: encauzar la vida de Lima, de Perú, en general, y mantiene todavía los realistas en el sur, y organizar la parte militar para poder derrotar y ser libre definitivamente. Va a seguir la tarea de San Martín, indiscutiblemente. San Martín, por ejemplo, con respecto a los indios, había evitado que no fueran llamados indios, ni aborígenes, ni naturales, sino ciudadanos. Y así lo reconoce también Bolívar. Y San Martín había dispuesto que los domingos no debían trabajar, que debían respetarse esas horas de trabajo, también con hacer Bolívar. Y asimismo dispone una reforma agraria para que el indio pudiese ser dueño de las tierras que ocupaba en ese momento. Esto con respecto al indio. A la educación continúa con la obra de San Martín. El método lancastriano para la parte educativa. Carecían de maestros, entonces emplearon este método. El alumno más destacado recibía lección directa del maestro y él a su vez enseñaba a compañeros. Abre las puertas a la mujer, como lo había hecho también San Martín. En la parte social igualmente, es decir, siguen toda esa política y la prensa. Contar con el periodismo. San Martín contaba con la Gaceta de Lima. Bolívar también iba a tener una serie de periódicos para que el pueblo pudiese conocer todas las medidas que tomaba el gobierno. Es en ese marco en el que un general de 29 años de edad, José Antonio de Sucre, enfrenta al ejército español en las montañas de Ayacucho. Ahí para. Bueno, acá ahí vamos a hacer 2 o 3 acotaciones breves nomás. Ahora llega la batalla final, la batalla de Ayacucho, por la cual se radica definitivamente el poder español, el poder político básicamente. Va a terminar un tiempo, va a permanecer un tiempo más, inclusive el poder militar en América, pero acá nos interesan 2 aspectos fundamentales. Como ya dijimos, San Martín se le quitó todo apoyo financiero, se lo consideró prácticamente enemigo público, lo consideró el gobierno rivadaviano, le impide volver a Buenos Aires para despedirse de su esposa en sus últimos momentos. Por supuesto, la historia liberal contó que a San Martín ni siquiera le importó ir a visitar a su mujer. Llega apenas, creo que asistido por el deán Funes, que era el representante de la Gran Colombia en Buenos Aires, en medio de un contexto de un gobierno liberal que le decía que él, si ingresaba a Buenos Aires, corría peligro su vida.
La prensa rivadaviana en Buenos Aires estaba operando sistemática y metódicamente para minar la imagen de San Martín. Era prácticamente el que pasó de ser vivado como el gran libertador del Perú, ahora era vilipendiado públicamente. Él retira a su hija y se tiene que retirar del continente, prácticamente clandestinamente, ayudado o asistido por algunos amigos. Los hombres más allegados a San Martín, como eran Monteagudo, mientras San Martín se reunía con Bolívar, eran que había dejado San Martín a cargo de Chile y del Perú. Monteagudo es otro de los hombres perseguidos porque era uno de los hombres más preclaros en las ideas, era lo que se llamaba un morenista, un hombre de la primera hora de la Revolución de Mayo. Como era de origen, no venía de un matrimonio formal y era de origen mestizo, se lo execró sobre todo por la famosa oligarquía nobiliaria de Lima, lo despreciaron y prácticamente lo expulsaron mientras San Martín no se encontraba allí. Entonces, eso es el momento en que, como dijimos, San Martín ve que ya se le ha retirado todo apoyo y aparte, peor que lidiar con el enemigo español, tuvo que lidiar con las oligarquías de este territorio. Al mismo tiempo, esas dos grandes oligarquías empiezan a gestar lo que vamos a ver junto con la batalla, la extraordinaria batalla de Ayacucho, empiezan a gestar la fragmentación de los dos territorios más grandes de América Latina. Es decir, Buenos Aires promueve la fragmentación del Alto Perú. El Alto Perú, con la gran famosa oligarquía altoperuana, al mismo tiempo promueve la separación de parte de lo que fue la Gran Colombia. Y no nos olvidemos que en el Bajo Perú había provincias que pertenecían todavía a las antiguas provincias del Virreinato del Río de la Plata. Quedó José de Sucre, el hombre más fuerte y más fiel a Bolívar, al mando de la presidencia del Perú, mientras Bolívar peleaba las últimas batallas. ¿Monteagudo era argentino? Monteagudo. Era el nombre de San Martín. Era así, era el nombre de San Martín, ahora no sé de qué origen era Monteagudo. Me voy a poner a investigar. Sí. Estuvo en la Revolución de Mayo con la línea morenista de Moreno y Castelli y siguió siendo fiel a esa línea. Sí, era hijo ilegítimo, que era una de las cosas por la que le execró, y lo otro que era hijo nacido natural fuera del matrimonio. Entonces, pero sí estuvo en la Revolución de Mayo, no sé de cuál de las provincias, si no era porteño, digamos, a cuál de las provincias pertenecía. Es un hombre que cuando San Martín se tiene que retirar pasa a trabajar inmediatamente con Bolívar y es asesinado, muere asesinado, mientras Bolívar peleaba la última batalla, ya se estaban armando, digamos, los grupos antibolivarianos que le disputaban la idea de que él se perpetuara en el poder una vez ganada la batalla. Pero por eso nos interesa la idea que desde Lima, ni terminada la guerra de Reconquista, empieza toda la oligarquía altoperuana a pedir la separación del Alto Perú. Bolívar le contesta que no es el momento oportuno y que mucha de esas partes del Bajo Perú todavía le pertenecía a las Provincias Unidas. Se llama Sucre, presionado por la oligarquía peruana, le permite a la oligarquía que convoque a un congreso para que ellos decidan libremente sus derechos. Bolívar en ese momento rechaza la idea porque decía el solo hecho de permitirle que se convoquen a hablar de la fragmentación en este momento es ya avalarlos para que ellos se fragmenten. Y por cierto que gran parte de esas regiones pertenecía a las Provincias Unidas. ¿Qué le contesta a Buenos Aires? Que se reúnan y que si deciden separarse, que Buenos Aires aceptaba la idea. Ahí una vez más, digamos, se confirma la idea que a las oligarquías le interesaban las pequeñas repúblicas, las patrias chicas, sobre todo las patrias que estaban alrededor del área de los recursos que le interesaba al Imperio Británico y al financiamiento británico. Entonces empieza lenta y progresivamente la fragmentación del Alto Perú y el gobierno de Buenos Aires acepta, sobre todo con Rivadavia a la cabeza, ese proceso de fragmentación. En ese contexto se llega a la famosa batalla de Ayacucho, la gran y extraordinaria batalla que curiosamente no pelea Bolívar. Bolívar estaba atendiendo todo este contexto y lo pone al frente de la batalla a José de Sucre.
¿sí? A su lugarteniente más querido, el más fiel, y en esa batalla va a pelear en uno de los batallones como capitán de un regimiento Manuela Sáenz, ¿sí? La gran batalla triunfal que es la que a nosotros nos convierte a partir de ahí en americanos. Bueno, vamos a asistir a la última parte, es un poquito más larga, pero como que no queremos seguir fragmentando para que no se estire demasiado. La gran victoria de Sucre resonó en todo el continente con inigualado eco. Lo que parecía imposible y fantástico era ya una realidad. Se había clausurado la historia de 300 años de poder español. Sapos del carajo. Allá enfrente están los godos puñeteros. El que manda la batalla es don José de Sucre, que como ustedes saben no es ningún cabrón. Así que apretarse los cojones y a ellos. Esa fue la arenga con que el general Lara arengó a sus tropas antes de la batalla de Ayacucho. La noticia de la gran victoria del general Sucre llegó a Buenos Aires el 2 de enero de 1825. El pueblo de la ciudad lo festejó como el triunfo de la patria grande. Pero no todo Buenos Aires participaba del júbilo popular. El partido rivadaviano, hecho a la imagen y semejanza del interés portuario y europeizante, observaba con reservas el espléndido triunfo de las armas americanas. La sombra de Simón Bolívar se agigantaba, pero los periódicos porteños controlados por Rivadavia criticaban cada vez con mayor aspereza al Libertador. Las oligarquías liberales era para eliminar las raíces y reinventarnos como micos de Europa. Elian Funes, representante de Bolívar en Buenos Aires, contaba que, según le habían asegurado las autoridades porteñas, la causa de nuestra independencia habría de venir terminada de Europa. Esta expresión me hizo estremecer, describía al Libertador, y agregaba: me inclino a creer que nuestra causa se ha puesto en manos del gabinete inglés. Yo veo esto de muy mala data y no encuentro dónde fijar el pie. Nada me fío de los ingleses. La tendencia invariable de la burguesía porteña era reducir todo lo posible el área territorial, conservar el puerto y la aduana en sus manos para continuar recibiendo la inmensa mayoría de los recursos fiscales y dejar libradas a su suerte a las provincias mediterráneas que carecían de productos exportables. En el marco de esta estrategia, el Alto Perú se volvía una carga pesada para el poder rivadaviano. Al crearse el Virreinato del Río de la Plata, el empobrecimiento de la región fue notorio. La flamante organización administrativa brindará al puerto de Buenos Aires una importancia económica y política decisiva, y como consecuencia empujará la declinación altoperuana en el marco de la crisis general de todas las provincias industriales. Si antes del nuevo virreinato, Buenos Aires y el litoral eran mercados consumidores de los productos industriales del norte, ahora el norte se convertiría en mercado consumidor de los productos europeos que entraban por Buenos Aires. La aparición del comercio inglés después de la Revolución de Mayo aceptará a esas industrias un golpe de muerte. En las minas altoperuanas trabajaban más de 15.000 indios mitayos, que solo eran reemplazados cuando morían en el fondo de los socavones. Los súbditos del antiguo imperio incaico estaban obligados a trabajar en las explotaciones mineras. Tanto los dueños españoles como criollos de esas explotaciones se negaron una y otra vez a modificar el cruel sistema de explotación que bien puede definirse como genocidio. La decadencia económica del Alto Perú era irremediable. Faltaban capitales para modernizar la explotación minera y la agricultura era muy primitiva. La brutal expoliación de los indígenas no podía suplir la impericia, la abulia y el estilo de vida rentístico de las clases altas. Pero a pesar de esta realidad, el poder económico altoperuano no veía con interés una vinculación subordinada a Buenos Aires. Una relación de dependencia con el puerto ya les había resultado funesta a las provincias del norte y el Alto Perú había sacado conclusiones de ese proceso. Este desinterés, reforzado por la perspectiva de adquirir una salida comercial al Pacífico, comenzó a alimentar una tendencia separatista en la región. Por el lado de Buenos Aires,
tampoco existía un interés especial en mantener los vínculos con el Alto Perú. Ya bastantes problemas tenía para dominar militarmente a las provincias del interior que se alzaban contra la usurpación. Además, la burguesía porteña carecía de todo concepto territorial de nación. Ya instalado en el Alto Perú, Sucre le escribe a Bolívar: parece que Buenos Aires ha calculado que no está en sus intereses la reunión de estas provincias a la República. El general venezolano era receptor también de las presiones de la aristocracia altoperuana, que veía en el separatismo la mejor forma de conservar sus privilegios de comercio y de casta. Sucre resuelve convocar un congreso de las provincias altoperuanas para que éstas decidan su suerte. Bolívar reacciona y le aclara que la sola convocatoria del congreso sería un formal reconocimiento de soberanía que se convertiría en un funesto ejemplo para el resto de los pueblos, y que mejor deje todo como está. De este modo, el libertador descarga un rayo sobre su hijo más directo y cierra su mensaje con dureza, indicándole que se limite a ocupar el país militarmente y a esperar órdenes. En cambio, en el Alto Perú, los diputados separatistas se dispusieron a crear una nueva nación. Cuando finalmente la Asamblea discutió la cuestión de crear un nuevo Estado, resultaron mayoría los diputados que apoyaban la independencia del Alto Perú. Numéricamente resultaron seguidos por una minoría que propugnaba la incorporación al Perú y luego por otra, más pequeña, que planteaba la reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. En definitiva, la Asamblea resolvió fundar la República Bolívar, ofreciendo así su mayor tributo al Libertador. Los temerosos diputados altoperuanos decidían así que Bolívar podría ejercer el poder supremo de la nueva nación cuando, cómo y todo el tiempo que quisiera, y que mientras estuviera fuera de su territorio gozaría de los honores de protector y presidente. No era todo. También declararon fiesta cívica el día del triunfo de Junín, igual que el día de cumpleaños del Libertador. Más aún, se establecía que los retratos de Bolívar debían presidir todos los edificios públicos y que en cada capital del departamento se levantaría una estatua ecuestre para homenajearlo. A Sucre también le brindaron honores similares, aunque ligeramente menores. Por ejemplo, las estatuas a erigirse en cada capital del departamento para recordarlo no lo mostrarían a caballo, sino a pie. Bolívar terminó aceptando la decisión de la Asamblea y realizó una gira triunfal por las principales ciudades de Bolivia, como finalmente se llamó la Nueva República. Repitió allí las medidas que había tomado en Perú respecto a la situación de los indios. Fue otra ofensiva revolucionaria de leyes y decretos que se emparentaba con la oleada jurídica que había caracterizado a la Revolución de Mayo. Lo que quería Bolívar fundamentalmente era establecer una igualdad plena social. Y para lograrlo, estableció sus cuatro poderes. Estoy muy engripada. El poder electoral, inspirándose en los cabildos del periodo hispánico. Un poder ejecutivo, compuesto por el presidente y el vicepresidente. Un presidente vitalicio, electo por su conducta, por su saber, por su representatividad. Pero ¿qué es lo único que podía hacer este presidente? Aparte de dar orden y presencia a la República. Únicamente mandar los ejércitos y las relaciones exteriores. Y luego cada poder legislativo, compuesto por tribunos, que serían los diputados, y los senadores. Pero agregó a estos, a diputados y senadores, otra rama, los censores, que eran vitalicios y tenían a su cargo el control del accionar, de la moral, de la conducta de todos los otros funcionarios. Y luego el Poder Judicial, independiente totalmente de los otros poderes. El Poder Judicial debía tener las mayores atribuciones para juzgar, dictaminar, condenar o absolver según lo dictaminado por las leyes. La estructura social de la América independiente requería
o un poder económico centralizador o un poder político-militar que cumpliese un papel análogo. Bolívar pretendió sustituir a ambos factores por un monumento jurídico que no resistió la menor presión de los intereses reales. Enfermo de la enfermedad jurídica del siglo y asediado por legiones de abogados chuquisaqueños y limeños, Bolívar disfrutó de la felicidad intelectual de redactar una constitución para su amada Bolivia. Embriagado por el honor bautismal que le conferían los astutos doctorcitos altoperuanos antes de traicionarlo, ya le faltaba muy poco al Libertador para medir la magnitud de su tragedia. Bueno. La idea era no terminar 2 días antes de la Revolución de Mayo con este mensaje, ¿no? Así es que... ¿Por qué termina siendo el Libertador de Venezuela entonces, en vez de ser el de... Y porque ya estaba hackeado, estaba realmente rodeado, lo mismo que le sucede a San Martín, las oligarquías altoperuanas tenían prácticamente todo el peso financiero de Inglaterra. Él había hecho el trabajo pesado, igual que San Martín, y cuando terminan de hacer el trabajo pesado se vuelven hombres molestos. Sus ideas políticas molestaban. La idea de confederar y reunir a los estados y luego conseguir una economía autónoma era lo que urgentemente el Imperio Británico no necesitaba en las colonias. Ellos financian las independencias para que se fragmenten y en la debilidad de cada capital puerto se arme una pequeña república, que es lo que somos nosotros, y se pierda ese gran concepto convocante y unificante de estos dos grandes hombres. Por eso era la emergencia de acelerar el proceso de independencia, que antes que madurara ese modelo de gobierno que estaba explicando la profesora Menotti, la idea era fragmentar lo más rápidamente posible, alrededor de una capital puerto, que es la primera encargada de las relaciones comerciales con el sistema británico, y de la construcción de una república lo más acotada territorialmente posible, porque eso a nosotros nos impide construir una soberanía económica. Y lo otro que nos impide construir una soberanía económica es que al fragmentarnos observemos al mapa de la república vecina como una república adversaria y perdamos rápidamente la memoria histórica de lo que alguna vez fuimos o lo que pudimos ser y debimos ser.